¿Cuál es el precio de la pasión por el deporte? Para muchos, el fútbol americano representa fuerza, estrategia y entretenimiento en su máxima expresión. Pero detrás de las luces y de la gloria de este deporte hay una realidad mucho más oscura que pocos conocen. La constante exposición de los jugadores a golpes violentos y repetidos que afectan gravemente su salud. Se estima que un jugador promedio de fútbol americano reciba cientos de impactos en la cabeza cada temporada, y estos impactos no son ligeros. Hablamos de colisiones tan intensas que equivalen a sufrir múltiples accidentes de auto en un corto periodo de tiempo. Y, en muchos casos, los efectos de estos golpes no se ven de inmediato. Se manifiestan años después en forma de daño cerebral, problemas cognitivos y, en algunos casos, enfermedades degenerativas como la encefalopatía traumática crónica. Sin embargo, lo que nos lleva a reflexionar y cuestionar seriamente el futuro de estos deportistas es el testimonio de muchos jugadores que, tras retirarse, sufren de secuelas inseparables e irreparables. Jugadores como Junior Seau, Aaron Hernández y Dave Durson, quienes han dejado testamentos, entrevistas y cartas, hablan de su lucha con los efectos de las conmociones. Estos testimonios nos revelan que un aspecto crudo de este deporte es el sacrificio de la salud por la competencia. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre nuestra ética en los deportes de contacto? ¿Estamos dispuestos a poner en riesgo nuestras vidas en nombre de la tradición y entretenimiento? Retrocedamos los años hasta 2015 y recordemos el famoso equipo de los San Francisco 49ers. La joven sensación, el novato prometedor, el jugador joven del año, Chris Borland, quien renunció a la NFL a los 24 años. Borland, tras una temporada como linebacker, decidió abandonar su carrera debido a los riesgos de sufrir daño cerebral. Borland fue reclutado por los San Francisco 49ers como linebacker, una posición que requiere gran resistencia, velocidad y sobre todo capacidad de soportar fuertes impactos en cada partido. A lo largo de su primer año en la NFL, Borland impresionó tanto a sus entrenadores como a sus compañeros de equipo. Su estilo de juego agresivo y su habilidad para interceparse a las jugadas rivales lo convirtieron rápidamente en una estrella en ascenso. Sin embargo, al mismo tiempo que construía su reputación, Borland comenzó a cuestionarse algo que muchos de sus compañeros rara vez se atrevían a considerar. ¿Qué le estaba pasando a su cuerpo y a su mente con cada golpe que recibía? Aunque las conmociones cerebrales en el fútbol americano eran un tema de discusión creciente, la mayoría de los jugadores asumían estos riesgos como parte del juego, algo que se esperaba en un deporte tan físico. Sin embargo, Borland no estaba dispuesto a aceptar esta premisa sin antes entender completamente lo que estos golpes significaban para él. Durante esa misma temporada, Borland decidió investigar a fondo las consecuencias de las conmociones cerebrales y las lesiones repetidas en la cabeza. Leía estudios, consultaba con médicos, expertos, neurociencia y conversaba con jugadores retirados que le compartían sus experiencias. En el proceso descubrió que los impactos constantes en el cerebro no solo causaban daños inmediatos, sino que tenían efectos a largo plazo, aumentando el riesgo de padecer enfermedades tanto mentales, pérdida de memoria, depresión e incluso tendencias suicidas. A medida que profundizaba en la información, Borland tomó una decisión que impactaría no solo su carrera, sino también a la NFL y al público en general. Decidió retirarse del fútbol americano a los 24 años después de una sola temporada profesional. Esta historia no solo le revela la valentía de Borland, sino que también puso en manifiesto el dilema moral que enfrentaban los jugadores jóvenes en el fútbol americano. Su decisión llevó a una conversación nacional sobre la seguridad en el deporte, un tema que había sido ignorado por muchos años. Para Borland, la disyuntiva era clara: arriesgar su bienestar para jugar al más alto nivel o preservar su salud para disfrutar una vida plena y feliz. Al final decidió no sacrificar su futuro en nombre del espectáculo. Este caso nos recuerda que, aunque el deporte puede ser una fuente de pasión y de logros, los jugadores no deben ser vistos únicamente como piezas de entretenimiento masivo. La valentía de Chris Borland al retirarse tan temprano en su carrera ayudó a abrir los ojos de la liga y de los aficionados y de muchos de jugadores jóvenes que, como él, no quieren pagar un precio tan alto por competir en el juego que aman. Excentro de los Steelers y de los Kansas City Chiefs desde 1974 hasta 1990, Mike Webster, uno de los primeros jugadores de la NFL en ser diagnosticado con CTE, la causa de su condición fue la exposición continua a los golpes en la cabeza, lo cual le generó múltiples traumas cerebrales de memoria, dolor crónico, demencia. Durante su carrera, Webster acumuló numerosos títulos y jugó en 4 Super Bowls, considerándose como uno de los pilares de su equipo. Pero, mientras su imagen se elevaba al estatus de ícono, había algo más que Webster iba acumulando en silencio: los golpes constantes en la cabeza. En una época donde el conocimiento sobre las conmociones cerebrales y sus efectos a largo plazo era limitado,
estos impactos se trataban como parte normal del deporte y las lesiones se minimizaban o se dejaban a un lado. Webster no solo era golpeado en cada partido, como su posición era de centro, era el primer contacto de la línea defensiva en cada jugada y su cabeza soportaba una carga de golpes particularmente intensa. Estos impactos repetidos y no tratados lo llevaron a desarrollar lo que hoy conocemos como encefalopatía traumática crónica, una enfermedad neurodegenerativa causada por traumas repetidos en el cerebro y muy común entre jugadores de deportes de contacto. El efecto de estos años de golpes incesantes y la falta de atención a su salud cerebral fue devastador. Tras su retiro, Webster comenzó a experimentar una serie de problemas graves de salud mental y física, que lo afectaron profundamente. Empezó a perder la memoria, sufría contusiones constantes y su comportamiento lo volvió una persona muy errática. Lo que era una vida de éxito se fue convirtiendo más bien en una cadena de episodios trágicos. Webster llegó a vivir en su camioneta, padecía de depresión severa y a menudo se automedicaba para lidiar con el dolor físico y mental que experimentaba a diario. Años de negligencia médica y la falta de cuidado en la liga lo habían dejado en un estado tan de fragilidad extrema, incapaz de llevar una vida normal como los otros jugadores. Webster murió en 2002, a la edad de 50 años, dejando atrás un legado de éxito en la NFL, pero también dejando una advertencia clara sobre los peligros que el fútbol americano puede tener para la salud de sus jugadores. Su autopsia reveló graves daños en el cerebro, siendo uno de los primeros casos diagnosticados de CTE en jugadores de la NFL. Este hallazgo fue tan clave que para los médicos y los científicos comenzaron a investigar la relación entre los deportes de contacto y las enfermedades neurodegenerativas. A través de este caso, comprendemos que no solo se trata de asumir el riesgo de un deporte físico, sino de que como las organizaciones deben responder por la seguridad y el bienestar de sus jugadores. Webster fue la primera advertencia, pero, como no sabemos, sería la última. Y su historia obliga a la NFL y a sus seguidores a cuestionarse hasta dónde es aceptable arriesgar la vida y la salud de los atletas en nombre de la competencia. El legendario quarterback Tom Brady, quien ha sido testigo y protagonista de innumerables partidos en la NFL a lo largo de más de 2 décadas, dijo en una entrevista: "Es un deporte hermoso, pero a veces me pregunto si realmente estamos valorando a los jugadores o solo estamos alimentando un espectáculo". Esta declaración sonó profundamente en la comunidad deportiva, porque venía de alguien que habla experimentando el juego en su nivel más alto y comprendía tanto sus glorias como todos los riesgos que estos implicaban. Brady, quien ha sido uno de los jugadores más longevos en el campo, lanzó esta reflexión al ver la cantidad de jugadores jóvenes que año tras año quedaban fuera de la liga debido a lesiones graves. La frase desafió directamente a la NFL y a sus seguidores, al sugerir que el deporte debería ser un espacio donde la salud y los atletas estén por encima del rendimiento y el entretenimiento. Para muchos, sus palabras implicaban una crítica al sistema que promueve el sacrificio de los jugadores en nombre del espectáculo, una mentalidad que solamente ha sido dominada el fútbol americano durante décadas. En un deporte donde la competitividad extrema y los golpes forman parte de la esencia del juego, la declaración de Tom Brady se interpretó como un llamado de atención sobre el precio de los jugadores que estaban pagando por su salud. Sus palabras invitaron tanto a los fanáticos como a los entrenadores y directivos a reflexionar sobre hasta qué punto la pasión por este deporte debería justificar el sufrimiento de quienes lo practican. El fútbol americano siempre ha sido un deporte físico y riesgoso. Los jugadores conocen tanto los riesgos y los aceptan, así que no es necesario cambiar nada. Esta falacia se basa en la idea de que, dado a que es un hecho, se cuenta de una manera durante mucho más tiempo. Esa forma es correcta o no debe modificarse. Apelando a la tradición, se minimiza la necesidad de mejoras en la seguridad bajo la suposición de que el riesgo forma parte del juego integral, que no puede ni debe ser cuestionada. Este argumento ignora que el conocimiento y la tecnología tan avanzada que tenemos y que las organizaciones deportivas, como cualquier entidad responsable, deben adaptarse para proteger mejor a sus atletas. Es cierto que los jugadores firman contratos conscientes de los riesgos asociados, pero también es cierto que muchos de estos riesgos han subestimado o incluso ocultados en el pasado. La tradición del deporte no justifica ignorar el bienestar de los jugadores en nombre de mantener una supuesta esencia del juego.
Es importante señalar que los avances médicos y científicos han demostrado que los impactos repetitivos en la cabeza tienen muchas más consecuencias más graves y mucho más duraderas de lo que se pensaba anteriormente. Si bien los jugadores conocen los riesgos básicos, no siempre han tenido una comprensión completa de los efectos a largo plazo de las conmociones cerebrales y los traumas continuos. Además, las organizaciones deportivas tienen una obligación ética y deben actualizar sus políticas de seguridad, igual que los hacen en otros aspectos, como la tecnología de entretenimiento o las reglas del juego básicas. El fútbol americano tiene potencial una evolución hacia un deporte que valore tanto el espectáculo como la salud de quienes lo practican. Para concluir, recordemos que el fútbol americano es más que un deporte, es una pasión compartida y una tradición y una fuente de identidad propia para millones de personas. Pero esta pasión no debe ser sacrificada como el sacrificio de la salud y bienestar de quienes lo practican. Con los hallazgos científicos que hoy tenemos sobre los impactos repetitivos en la cabeza, no podemos ignorar los riesgos devastadores que enfrentan estos jugadores. Casos como los de Chris Borland y Mike Webster nos muestran el costo personal que se paga cuando la tradición se prioriza sobre la seguridad. Imaginen un futuro donde el fútbol americano se adapta, donde la liga y los equipos invierten en mejores tecnologías, protección, protocolos médicos y entretenimientos más seguros. Esto no solo preservaría la salud de los jugadores actuales, sino que también la de las generaciones futuras, asegurando que puedan disfrutar del deporte sin temor a perder su salud física o mental. Es hora de evolucionar, de tomar decisiones informadas y responsables, porque el deporte debe celebrar la vida, no ponerla en riesgo. Al final, proteger a los atletas es el verdadero camino hacia un fútbol americano que respete tanto a los jugadores como a sus fanáticos y que valore el espectáculo sin olvidar el bienestar humano. La enseñanza aquí es clara, no podemos llamar al progreso el sacrificio de la seguridad. Es hora de actuar, poner la ciencia y la ética al servicio del juego y de replantear el fútbol americano para que siga siendo una esencia de deporte para todos. Muchas gracias.